Hola chicos, en los videos pasados hablamos sobre los sistemas de elección y vimos el teorema de Arrow que nos dice que no existe ningún sistema de elección que cumpla con los criterios que vimos de justicia. Ahora vamos a hablar sobre la manipulación de los sistemas de voto. Entonces, regresemos al problema con el que estábamos trabajando, que era sobre el aborto, donde hay tres candidatos para una elección en un Senado: nunca, violación y siempre. ¿Ok? Nunca, que el aborto nunca sea legal, que solamente en caso de violación o que siempre sea legal, ¿no? Y tenemos aquí las boletas de preferencias que bien podrían representar números o porcentajes. Entonces, claramente, ¿qué sería lo más conveniente para los senadores que están en el grupo A? ¿Sí? Como ellos tienen la mayoría, su mejor opción va a ser votar por su primera opción, por nunca. ¿Por qué? Porque si cada quien vota por su primera opción, en el caso del grupo B es por violación, en el caso del grupo C por siempre, entonces los senadores del grupo A ganarían. En cualquiera otro de los casos que eligieran, realmente obtendrían su segunda opción o su tercera opción. Entonces, para los senadores del grupo A, como tienen la mayoría, lo mejor es votar por nunca, ¿sí? Y ahora, si los senadores del grupo A votan por nunca, dependerá del resultado de el voto de los otros senadores, eh, que el resultado de toda la elección. Por ejemplo, si los del grupo B votan por nunca, eso quiere decir que ganaría nunca, ¿no? Algo similar sucede si los del grupo C votan por nunca, pues ganaría nunca, ¿no? Pero como podemos ver, ellos tienen sus opciones, su boleta de preferencias. El grupo B prefiere violación, luego nunca y luego siempre. El C siempre, violación nunca. Entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia para ambos? Si, si los del voto B votan por violación, terminarían o con su primera opción, que es violación, o con la segunda, que es nunca, ¿no? Mientras que si votaran por nunca, siempre quedarían con la segunda opción. Eso quiere decir que para ellos hay una pequeña chance, al votar por violación, de que gane su primera opción, ¿sí? Por otro lado, si votaran por siempre, pues, podrían tener su peor opción y eso pues sería como el peor caso para ellos. Entonces esta no es una opción y su mejor opción es votar por violación. Algo similar sucede con los del voto C. Si votan nunca, pues van a tener su peor opción. Si votan siempre, eh, podrían tener su mejor opción, ¿sí? Pero también terminar con su peor opción, ¿sí? Además, ellos están conscientes de que los del voto B no van a votar por siempre. Entonces, realmente, su peor opción es votar por siempre. Su mejor opción va a ser votar por violación, ¿sí? De esa manera, los de violación terminarían con su primer eh, opción y los del voto C con su segunda opción, ¿sí? Entonces, fíjense lo que aquí sucedió. Los senadores que que eran de tipo C, cambiaron su boleta a algo que, o sea, ellos ya iban a perder porque eran minoría. Sin embargo, cambiaron su boleta para obtener un resultado que dentro de su boleta de preferencias no fuera tan malo, ¿sí? Entonces, y bueno, quizá esto es lo que sucede, ¿no? Los senadores del tercer grupo cambian su postura tajante siempre para votar a favor de la postura de violación, para obtener algo un poquito mejor dentro de sus boletas de preferencia. Y a este tipo de votos se le conoce como voto falso. ¿Falso en qué sentido? No representa
las preferencias que tienen esos senadores, esos votantes, ¿sí? Sino representa una postura más bien estratégica de qué es lo que les conviene votar para obtener algo, para mover un poquito el resultado de la elección y, y encontrar un resultado que les fuera mejor dentro de su boleta de preferencias. Eso no necesariamente es malo. Al decir falso, no necesariamente estamos diciendo que esto sea malo, ¿no? De hecho, Lewis Carroll decía que los votantes adoptan una manera de votar que convierte a las elecciones más en un juego de habilidad que en una verdadera muestra de los deseos de los electores, ¿no? En este sentido, también decía que sería mejor que las elecciones se decidieran de acuerdo a los deseos de la mayoría, de alguna manera, que a los que tienen más habilidad en este juego de ver cómo cambio mis votos, ¿no? Incluso John Charles Borda, el creador del recuento Borda, decía que, bueno, pues su sistema solo estaba pensado para hombres honestos, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se puede manipular las elecciones. Por ejemplo, con el voto secuencial, pues podríamos elegir esta sucesión, va nunca o a favor, ¿no? O sea, ahí gana a favor y luego ganaría violación. Pero imagínense que los senadores que quieren nunca son muy mañosos y entonces dicen, bueno, pues vamos a votar eh, todos a favor de siempre. Pasan sus 40 votos a favor de siempre. Fíjense que era su peor opción para ellos, ¿no? Y entonces ahora en violación y siempre, pues gana siempre. Y ahora regresan sus votos, pero los que estaban en el sector de violación iban a votar por nunca en caso de que esto sucediera. Y entonces ganó nunca. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante porque un pequeño cambio en las boletas, ¿sí? Incluso apoyando a la opción que menos quieren, eh, realmente hace un cambio sustancial en quién gana. Y entonces, bueno, un sistema de elecciones manipulable, si hay maneras de modificar este resultado, ¿no? Entonces, una votación secuencial también, como vimos cuando hablábamos de la votación secuencial, además de estos cambios en las boletas, es susceptible a manipulación de agenda, ¿sí? Eso quiere decir que a veces eligiendo el orden de los votantes, puedes cambiar el resultado de la elección, ¿no? El método de Condorcet puede ser manipulado para que no ocurra un ganador, ¿no? Por ejemplo, aquí si estos votantes decidieran cambiar su voto, en este acá ya no hay un ganador de Condorcet, entonces el método de Condorcet siempre puede ser manipulado para que no haya un ganador. En el caso del recuento Borda, recordemos nada más la tablita que teníamos. em, en el caso del recuento Borda, em, aquí es bien claro cuál es la manera de manipularlo. Afortunadamente, el recuento de Borda cumple con una propiedad muy padre, que es que con 3 candidatos no se puede manipular, pero a partir de 4 candidatos sí. Entonces, fíjense cuál fue el cambio. En en la primera tabla, si usamos el recuento Borda, acuérdense, asignamos 0 puntos, 1 punto, 2 puntos y 3. A tendría 4 puntos y B tendría 5 puntos. Por lo tanto, B sería el ganador. Aquí gana B. Pero resulta que el primer votante es bastante listo y como sabe que el otro votante va a votar por B, aquí este sabe es una cosa difícil, o sea, a priori podría establecerse un método de elección que las boletas fueran secretas, perdón, pero pues
siempre hay un montón de análisis, ¿no? Por ejemplo, de quién va liderando las encuestas en las votaciones, etcétera, que pueden darte una idea de más o menos cómo va a ser la lista de preferencias. Entonces, fíjense lo que hace el primer votante. Cambia C por B, D por C y B lo manda hasta abajo. ¿Sí? Hizo este cambio con respecto a este que era su voto original. Y ahora lo que consigue con esto es que A va a tener 4 puntos y B va a tener 3 puntos. B va a tener 3 puntos, C va a tener 4 puntos, entonces consiguió un empate. ¿Sí? De tal suerte que ahora ya no ganó A, ¿no? Y en este caso, pues tendrían que recurrir a algún método de desempate que le pudiera permitir ganar al votante número uno, ¿sí? Entonces aquí lo que hizo fue cambiar un poquito su lista de preferencias para manipular el resultado de la elección. Con el sistema de ARE también es bastante fácil ver que se puede manipular. Aquí el único cambio que hubo fue esta entrada, estos dos nada más, todo lo demás cambió. Pero fíjense, con el sistema de ARE, en la primera votación, ganaba eh, como A, B y D tienen el mismo número de votantes en primer lugar, ¿no? A, B y D tienen el mismo número de votantes, ellos desaparecen, entonces gana el candidato C. En la segunda boleta de votación, D, A es el candidato que tiene menos votantes en primer lugar, entonces desaparece A. Después, D es el candidato con menos votantes en primer lugar, desaparece D, pero como desaparece D, la B sube. Y entonces ahora B es el candidato con más votos, ¿no? En primer lugar, y entonces el ganador en esta elección es B. Sí, esto es súper, súper importante porque fíjense, el primer votante consiguió que la elección resultara en su tercera opción, subiera a su segunda opción. Entonces logró manipular la elección cambiando solamente él su lista de preferencias para lograr manipular la elección. El método de la segunda vuelta también es manipulable. Podemos verlo en estas dos entradas. Nada más cambia un votante. Ahí no son dos, son cinco, perdón. Eh, y entonces con el de la segunda vuelta, pues se hacía un, se hacía un desempate. Entonces, con los candidatos, con los dos mejores candidatos, entonces aquí quedaba A y C y ganaba C, porque este de acá estaba más arriba, ¿no? O sea, matábamos las Bs y entonces nos quedaba el C más arriba y ganaba C. C era el ganador de esta votación. Y en la segunda, eh, ahora se hace un desempate entre los que tienen mayor cantidad de primeros lugares, que son B y C, ¿sí? Y ahora gana B, porque es el que tiene más votantes en primer lugar, ¿sí? Y bueno, estos son ejemplos chiquitos, pero se pueden generalizar eh, muy sencillo a cualquier número de votantes. Entonces, este método también es manipulable y resulta que, bueno, pues prácticamente todos los métodos que vimos son manipulables. Entonces, ¿cuál será el método bueno? Y resulta que hay un teorema que nos dice
que es el teorema de Guibart-Satterthwaite, que dice que con tres o más candidatos y cualquier número de votantes, no existe un sistema de elección que siempre dé un ganador, no tenga empates y no sea dictadura. Entonces, este es un teorema bastante relacionado con el teorema de Arrow, de la imposibilidad de Arrow, y este, pues, de hecho, también se le conoce como el teorema de imposibilidad de Guibart-Satterthwaite. Entonces, eso es otro problema fundamental en la democracia, ¿sí? Tanto todos los métodos de voto son injustos de acuerdo a los criterios de Arrow, como son manipulables, ¿no? Como prueba el teorema de Guibart-Satterthwaite, ¿sí? Entonces, esto hace, de cierta manera, que nos preguntemos, bueno, pues, ¿qué tan útil son estas maneras de votar si son manipulables y no siempre van a ser justas, ¿no? Entonces, si hay algunos resultados parciales. Ah, bueno, aquí es importante con tres o más candidatos, ¿no? Para dos candidatos, em, el método de la mayoría no es manipulable. Y eso tiene que ver con que, pues, como nada más cambiar un voto o algo así, entonces a lo más, y el número de votos es impar, entonces no sería posible que cambiara el resultado de la elección, ¿no? Y ese es un teorema que también demostró May em, cuando demostró que era el sistema de voto justo para dos jugadores, para dos candidatos, pero con tres o más sí es manipulable. Hay algunos resultados como que el recuento borda no puede ser manipulado con tres candidatos, pero con cuatro sí. Eh, eh, pero ahí hay algunos detalles sutiles en esa demostración, ¿no? Se requieren ya más hipótesis sobre el número de votantes, etcétera. Pero este es el teorema como más general de Guibart-Satterthwaite. Todos los sistemas de votación son manipulables.